Bienvenidos a Domingos de Pareja, un programa que busca edificar, fortalecer y mantener las relaciones conyugales. En el día de hoy tenemos un programa bastante, diría yo, polémico, bastante analítico, bastante crítico, y es sobre los matrimonios evangélicos pobres. Pobres económicamente. Las parejas evangélicas, los matrimonios evangélicos, ¿por qué son pobres? ¿Por qué siguen siendo pobres? Ese es el programa que traemos en el día de hoy en Domingos de Parejas. Cuando era adolescente, que vivía en la ciudad de Cartagena, Colombia, vivíamos en un sector, un estrato, en Colombia se llama estrato 4. En Colombia hay 5 estratos sociales. Y pasaba algo particular cuando yo de adolescente me ponía en la puerta de mi casa, y era que observaba siempre a las personas evangélicas que transitaban por enfrente de la acera donde yo vivía, por la calle donde vivíamos, en ese barrio allá en la ciudad de Cartagena. Pero había una particularidad de todas esas parejas que pasaban, que uno con el solo verlas, observarlas, uno podía identificar que eran evangélicas, eran matrimonios evangélicos, pero tenían una particularidad todos los que yo siempre veía, que eran personas que se veían que eran pobres económicamente. Había unas características especiales en esas personas, que siempre portaban paraguas, un paraguas negro. En una mano llevaban los paraguas o el paraguas, y en la otra mano llevaban la Biblia o el bolso, donde uno sabía que iba la palabra de Dios. Pero siempre tuve una concepción, una forma de ver que la mayoría de los evangélicos, digamos que en la ciudad de Cartagena, en ese entonces, hace ya más de unos 30 años, tenían una particularidad, que todos eran pobres. Y desde ahí comencé con un concepto de que los evangélicos eran como pobres, que los matrimonios evangélicos eran como pobres. Y ahora, ya creo que más de 13 años en el evangelio, ya no lo pude ver por pasar por las calles. Ahora lo veo dentro de las iglesias. ¿Por qué son pobres los matrimonios evangélicos? ¿Por qué pobres económicamente, no espiritualmente? Ese es el programa que quiero plantear en este día. Y sé que es un programa que nos va a poner a reflexionar, a pensar, y lo invito a que continúe ahí pegado en su medio de comunicación, porque el tema de hoy es muy interesante y también preocupante. Ya seguimos en Domingos de Parejas. Continuamos en Domingos de Pareja, un programa que busca siempre edificar, fortalecer las relaciones conyugales. En el día de hoy estamos tocando un tema bastante importante, que es los matrimonios evangélicos pobres, las parejas evangélicas pobres económicamente. Tengo aquí en la mano la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 15, dice la Biblia lo siguiente: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, pregunta: ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso dice la Biblia aquí en el libro de Santiago sobre el capítulo número 2. Habla de las obras, habla de un hermano, de una hermana, habla de que si están desnudos, ¿de qué aprovechan? Y hoy queremos tratar esa parte, los matrimonios cristianos pobres. ¿Por qué los matrimonios cristianos son pobres? ¿Por qué las iglesias evangélicas? No sé si en el mundo, por lo menos las que yo conozco en Colombia, la mayoría son pobres. Uno va, lo invitan a compartir un mensaje, una palabra, a ministrar algún encuentro, evento, congreso, y la mayoría de las personas que uno ve son pobres, pobres económicamente. Escúchalo bien, no humildes, porque humildes somos todos, no interesa el estrato social,
Hay humildad en el rico, en el pobre, en el estrato medio, en fin. Pero ¿por qué son pobres las personas que están en la iglesia cristiana económicamente? Yo siempre me he hecho esa pregunta. Son de las personas que se saben la Biblia, conocen la palabra de Dios, se memorizan unos versículos que uno se queda con la boca abierta, pero económicamente son pobres. Y yo siempre me he hecho esa pregunta. Y no estoy hablando de la pobreza espiritual, no estoy hablando de la pobreza económica, la pobreza que se les ve la necesidad, que no tienen los recursos financieros. O sea, con la sola presencia, con la sola ropa, uno identifica. Y yo me pregunto entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia cristiana? Ahora, si antes de ser yo cristiano, siendo adolescente, yo veía eso, hoy siendo yo cristiano, siendo pastor, yo veo eso en las congregaciones. Y hay personas que pueden durar 10, 15, 20, 30 años, toda la vida, siendo evangélicos, matrimonios consolidados, personas que predican la palabra, personas que ministran, que tocan todos los instrumentos, son ujieres, son servidores, son la mano derecha del pastor, inclusive son pastores, pero siguen siendo económicamente pobres. 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 Hace un año, algo atrás, me invitaron a una iglesia, en una invasión en Colombia donde son las casas hechas en tabla y en cartón. Y cuando yo fui allá, nos acompañaron, y cuando nos metimos por unos caminos, y cuando llegamos a la iglesia, Dios mío, qué iglesia tan hermosa. Y yo le pregunté a la pastora, bueno, pastora, y si todo el vecindario es en cartón, en tablas, en techos de zinc, ¿por qué esta iglesia es tan bonita, tan hermosa? Ella me dijo, no, es que esta iglesia la hizo un pastor, la elaboró, dio los recursos y con eso se levantó este templo. Otra hermana, aparte, me regaló a mí un dinero y con eso yo pude hacer mi casita de material en ladrillo. Esa es la única casa en ladrillo que hay en esa invasión. Esa invasión yo la conozco hace más de 30 años. Y la iglesia está, creo que alrededor de hace 10 años, ahí en ese asentamiento, en esa invasión. Pero la gente sigue siendo como pobre. Mire, ellos madrugan, hacen ayunos, hacen vigilia, adoran, hacen alabanza, tienen unos grupos interesantes de personas, pero económicamente todavía siguen siendo pobres. Y yo creo que aquí tenemos que comenzar todos a reflexionar. Usted ya donde se encuentra en este momento y pensar, bueno, ¿y qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué los evangélicos seguimos siendo pobres? Dios no nos dio la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que puede estar pasando? Que puede estar pasando que nos está volviendo religiosos y no espirituales. Es un tema interesante para tratarlo cualquier día en un programa. Religiosos y no espirituales. A veces creemos que el espiritual es religioso o el religioso es espiritual. No. Son dos conceptos y dos palabras diferentes. Creo que ahí tenemos que comenzar a analizar, a hilar delgadito qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios, que se volvió un pueblo religioso, mas no se volvió un pueblo espiritual. Entonces, religiosamente yo me sé toda la escritura, toda. Teológicamente me la sé, la domino. Eso dicen millares de matrimonios cristianos, dicen eso. Pero no se les ve el progreso económico. Siguen siendo en las empresas donde trabajan o en los sectores donde se desempeñan, siguen siendo las personas de los cargos más bajos en las organizaciones. Pero se saben la Biblia, la conocen, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero no hay una transformación económica. Y quiero ser claro con esto.
No estoy hablando de la salvación, ¿sí? No estoy hablando de la salvación, no estoy hablando del pecado, no estoy hablando de la prosperidad, no estoy hablando de la santidad. Estoy hablando de que matrimonios cristianos evangélicos son pobres. Y la gran pregunta es, ¿por qué son pobres? ¿Por qué van a seguir siendo pobres? ¿O están, no sé si la palabra sea la correcta, condenados a ser siempre pobres? Ya seguimos con más domingos de parejas. Bueno, continuamos aquí en Domingos de Pareja con este tema bastante interesante sobre los matrimonios evangélicos pobres, sobre las parejas cristianas pobres. Y quiero compartir otra parte de las Escrituras para ir contextualizando este tema bastante, diría yo, bastante analítico. Y quiero ir a Gálatas 5, al final del capítulo 5, sobre el versículo número 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, que seamos espirituales y no religiosos. Dice el 26, no nos hagamos vanagloriosos. Wow, porque tengo más ahora, entonces, ¿qué me creo? Airándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No quiero decir también con esto de que cuando usted salga de pobre, entonces quiera pisotear a las demás personas. No, ese no es el objetivo. ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué los matrimonios cristianos hay pobreza? Creo que tenemos que comenzar a analizar. Si no sabemos toda la Biblia, y la Biblia nos ha dado revelación, y cada uno ha encontrado sus dones y talentos, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con los dones y talentos que Dios nos permite identificar a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios? No sabemos la Biblia, pero nos falta aplicar la palabra de Dios. Y yo creo que también puede ser algo que los líderes religiosos, las personas que ministran, las personas que están al frente de una congregación religiosa o que estamos al frente de una iglesia, creo que de pronto somos parte de la situación del problema. Yo considero que hay que dejar claro dos situaciones. El pastor, el líder, el anciano, es un ministro espiritual. No es un asesor económico. A veces los pastores quieren hacer de todo en su iglesia. Y creo que hay que saber delegar y saber estructurar una obra para que las personas no solamente crezcan espiritualmente, sino también crezcan económicamente. Usted dirá, ¿cómo hay que hacerlo? Yo considero que tenemos que comenzar a analizar varias cosas. Miren, la iglesia cristiana, no solamente en Colombia, diría que en el mundo, apoya muchas obras. Tienen fundaciones, tienen diferentes actividades para apoyar a mucha gente, a ancianatos, niños, personas con adicciones, en fin. Pero creo que nos falta estructurar algo para comenzar a enseñar a la gente a pensar y a salir de esa pobreza económica. O sea, creo que la iglesia, no estoy hablando en una predicación porque vamos a predicar la palabra de Dios, sino en otro escenario, la iglesia cristiana debe coger a sus parejas, a sus matrimonios y llevarlos a otro nivel. Hacer unas reuniones especiales donde se haga una evaluación y se haga una educación financiera para que la persona pueda, esos dones y esos talentos que ha identificado, los pueda explotar y pueda generar recursos financieros para poder salir de la pobreza o para poder cambiar su nivel de vida. Escúchalo, cuando hablo de cambiar su nivel de vida, es que también en la iglesia cristiana hay matrimonios estrato 4 que son, digamos, económicamente pudientes,
pero toda la vida entonces se quedan en ese estrato 4 y no suben un peldaño, no suben un nivel. Creo que la palabra es para todos. Creo que la estrategia que debe hacer la iglesia cristiana para sacar estos matrimonios de la pobreza es incluir entre sus planes evangelísticos, entre sus planes de trabajo, entre sus planes de acción, personas que tengan visión, personas que hayan sido exitosas, para inculcarle esas estrategias, esas enseñanzas, ese know-how que la persona tiene, ese conocimiento, y pueda despegar ese matrimonio. Yo creo que tenemos una alta responsabilidad, todos los que estamos en esta congregación, en este cuerpo ministerial de Cristo, para poder impulsar, motivar, para que nuestros matrimonios salgan de la pobreza. Me viene a la mente en este momento, hace muchos años estuve en una iglesia y hablaba con una pareja, y la señora me decía que tenía un solo par, es más, no tenía un par de zapatos, tenía unas sandalias. Cuando ella me dijo eso, que eso hace creo que 12 años atrás, me quedó tan marcado que ahora lo traigo a la memoria. Mira, no es posible que un matrimonio cristiano viva en esas condiciones. ¿Dónde está Cristo en el matrimonio? Sí, conocen la palabra, la saben, la predican, son buenos en la oratoria, pero yo no veo las obras, yo no veo los hechos que se vean en la propia familia. Creo que esa es la reflexión que estamos trayendo hoy en Domingos de Pareja para todos los matrimonios cristianos, para todos. Y ya podemos cortar de pobres a cualquier tipo de situación económica. Pero creo que la motivación es comenzar a analizar y a replantear lo que estamos haciendo en nuestra vida. Ya estamos terminando este año prácticamente. Estamos escasamente a 45 días para que termine este 2020. Con pandemia, sin pandemia, con todos los problemas que se han presentado. Pero nos toca ponernos a reflexionar y a pensar para el 2021 si vamos a seguir siendo los mismos económicamente, los mismos matrimonios pobres, los mismos cristianos pobres. Vamos a seguir con el mismo par de zapatos, con la misma forma de vivir. Creo que Dios nos está hablando a todos. A mí me está hablando. A mí me redarguye Dios con esta palabra, con la palabra de Dios. Vamos a la conclusión de Domingos de Pareja. No se mueva porque eso está muy interesante. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy, de Domingos de Pareja, que ha tratado un tema bastante interesante, inclusive temas que muy poco se tratan, ni en la iglesia, ni mucho menos en las redes sociales. Los matrimonios evangélicos pobres. Creo que cada uno de nosotros debemos generar conclusiones en nuestro interior, de nuestra mente, y comenzar a evaluarnos en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida matrimonial, desde cuando comenzamos, cuando nos casamos, conociendo la palabra de Dios o sin conocer la palabra de Dios, y hacer un análisis si hemos estado en el mismo lugar o si hemos progresado. Ahora, si hemos progresado, ¿de qué forma? Lentamente, rápidamente, si hemos dejado pasar las oportunidades que Dios nos ha mostrado. En fin, creo que este es un programa para que cada persona, para que cada matrimonio analice su vida matrimonial, analice su presente, comience a evaluar su pasado y también comience a proyectar su futuro. Creo que tenemos que comenzar ya a ir mirando el 2021, el 2022 y proyectar un matrimonio a largo plazo. Sabemos que no se sale de un día a otro de la pobreza, pero considero que lo primero que debemos despegar es nuestra mente y nuestro espíritu. Proyectarlo no solamente con la palabra, sino con las acciones. Nos vemos el próximo domingo en Domingos de Parejas.